Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 63 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Acá estamos otra vez en la radio. Hay un montón de cosas, al menos un apunte de un montón de temas que sería bueno incluir en el programa de hoy. En tanto ayudan a pensar y a entender. Algunas cosas son modificables desde el conocimiento y por lo menos cambia el panorama, se aclara. Y en otros casos, no, las soluciones no son tan sencillas. Empezando por esta última, hubo un encuentro en el Colegio San Pablo que lo organizó la Academia del Plata, una institución que nació hace muchísimos años, en 1879. Una mesa, el título La crisis demográfica. El tema es que la crisis demográfica no tiene precedentes, como se suele definir. Los estudios revelan que la tasa de natalidad en la Argentina cayó un 40% desde el año 2014. Miguel Croto Sojo, economista, analizó la declinación local en la Argentina en conexión con las crisis demográficas del mundo. Por su parte, Mónica del Río, la conocida y valorada editora del boletín Notivida, enfocó su exposición en los paradigmas culturales, y el doctor en economía, Ludovico Videla, apuntó algunas posibles soluciones. De esto surgen algunos datos que podemos compartir gracias a Jorge Rullón, que me pasó datos. Yo no pude participar, pero es importante destacar algunos de los puntos. El informe sería muy extenso, pero algunas cosas como para entender. En muchos países la tasa de natalidad es menor que la de restitución. Ocurre que hay más prolongación de vida, es decir, la gente vive más tiempo. Por eso no se nota tal vez tanto en la disminución de la población, es decir, hay menos nacimientos, pero la gente vive más tiempo, entonces el número tal vez da parecido. No hay tantas diferencias en la edad promedio de mortalidad. La más alta edad de mortalidad ocurre en Japón, 83 años, pero la expectativa general del mundo es de 72. 72 años es el promedio de vida en el mundo. En la Argentina, solamente Argentina, 77 años y medio. Eso es lo que vive en promedio la gente. De los 8.200 millones de habitantes que tiene la Tierra actualmente, más del 30% está en China y en la India. Se estima que el 70% de los chicos que nazcan de ahora al 2050 van a ser africanos. A ver si se entiende esto. El 70% de los chicos que nazcan hasta el 2050 van a ser africanos. Esto es una mirada global, ¿no? En África es donde más crece la población. Ahí ha habido no pocas ideas de imponer control de la natalidad, ¿no? En el año 2050 se estima que más de la mitad de la población mundial va a estar en Asia y África. En 1960, tomando como base 1960, hasta ahora la Argentina creció anualmente un 1%. Esto es contando la inmigración. En la Argentina, tanto en 2014 como en 2015, nacían 760.000 bebés. Y en 2022, que es tomando el último censo, 495.000. Esto es un 40% menos de bebés. 40% menos de bebés nacen en la Argentina. Esto, según las palabras de Miguel Croto Sojo, el profesor de Historia Económica, se puede definir como un derrumbe colosal. Es el problema más serio que tiene el país hacia el futuro. Acá hemos hecho algún comentario respecto de esto, en torno a que es difícil pensar un país, la producción, el desarrollo, sin gente, ¿no? Con una densidad poblacional tan escasa. Mónica del Río, que es la persona que estuvo dentro de este panel, nos tiene acostumbrados a informes muy detallados desde Notivida.
Y justamente hoy apareció el informe que refiere a un dossier estadístico que produjo el INDEC, la transformación de la población argentina, con proyecciones justamente elaboradas en base al censo 2022 que llevan a calcular que en el año 2040 habrá muchos menos niños y un incremento significativo de ancianos. Entre los principales cambios demográficos se destaca justamente, lo que muchos saben, que las mujeres tienen menos hijos y que empiezan a tenerlos, cuando los tienen, a edades más avanzadas. O sea, no hay tiempo de tener más de uno, eventualmente dos. La desaceleración del crecimiento poblacional responde principalmente a la marcada caída de la tasa de fecundidad, pero también junto a esto, la esperanza de vida de las personas. Evolución histórica de la población argentina, dice Mónica del Río en Notivida. En 1960 éramos 20.013.793 y en 2022 46.135.579. O sea, un poco más del doble, y pasaron 62 años. La proyección hacia 2040 alcanzaría los 47 millones y medio, según las proyecciones oficiales. El crecimiento será mínimo en comparación con décadas anteriores, que ya hemos visto algunas veces estadísticas en este sentido. La población menor de 18 años se va a reducir, teniendo en cuenta el censo de 2022, hacia el 2040 en un 35%. Esto tiene que ver con la baja en la fecundidad. Y en el mismo periodo, el número de personas mayores de 80 años se va a incrementar en casi un 60%. Es decir, la gente vive más y en mejores condiciones, digamos. Pero se nace mucho menos. La cuenta es realmente dramática. La otra vez yo había contado, mirando los números de San Isidro, San Isidro tiene la misma población de hace 40 años. La misma población. Teniendo en cuenta que acá aparecen otros aspectos. La gente que se va de Buenos Aires o se va de otros lados y se radica en San Isidro, donde hay muchos desarrollos inmobiliarios y demás. Pero también han huido muchos jóvenes del partido a otros destinos, a otros países, y por otro lado se tienen menos hijos, y por otro lado, aunque vaya a vivir mucha gente que vivía en otro lado, y aunque los ancianos vivan más tiempo, el número termina dando que casi no hay diferencia en 40 años. Claro, se pueden tejer un montón de comentarios y de cálculos, pero definitivamente esto no es bueno. Y como tampoco es un consuelo pensar en que esto mismo esté sucediendo en otros países. Primero pensemos en nosotros. Estos son datos. Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles. ¿Se acuerdan de este número? 38-29. ¿Les suena algo? Una abstención y 4 ausentes. Por esa cantidad de votos en la Argentina, lo que era delito, misteriosamente pasó a ser un derecho. ¡Son traidores! Es de locos pensar que por 7, 8, 9 votos se condena a muerte a miles de niños en nuestro país. Por eso marchamos para manifestar nuestro rechazo absoluto y total a un sistema de gobierno que decide sobre la vida y la muerte de las personas inocentes. Marcha por la Vida Argentina. Finalmente, porque la aplicación que refería a los datos oficiales de las últimas elecciones legislativas tenían algunos números, pero no eran los números definitivos. Esa aplicación que usamos muchos, accesible a cualquiera, tenía ciertos números, pero ahora aparecieron los números finales del escrutinio. Y bueno, cambió un poco la diferencia entre las dos alianzas en pugna principales, la Alianza de la Libertad Avanza y la Alianza de Fuerza Patria. Finalmente tuvo apenas una diferencia de un 0,5%, ¿no? La cantidad de gente que votó a uno o a otro. En total ganó, como ya lo hemos dicho, la ausencia,
¿no? La gente que no fue a votar fue mucha más que la que votó a una o a otra alianza. No fueron a votar 4.203.066 ciudadanos. 4.200.000, digamos. Y la Libertad Avanza, la Alianza La Libertad Avanza, obtuvo 3.649.988, esta es la cifra oficial, y Fuerza Patria 3.620.634, una diferencia de apenas 29.354 votos. Con esto no cambió la cosa. La Libertad Avanza obtuvo 17 bancas y Fuerza Patria 16, una menos. Cosas posibles. Debería ser información conocida por muchos y sobre todo que sensibilice a muchos la realidad de la provincia de Buenos Aires en cuanto al tema de las inundaciones. Se calcula que son 5 millones las hectáreas comprometidas por el agua y el campo está realmente desesperado. La situación es catastrófica, dijo Erika Moro, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares. Los productores están desesperados, angustiados, desesperanzados. Las lluvias de las últimas horas volvieron a agravar la situación en el centro oeste de Buenos Aires, donde se estima que los anegamientos y las inundaciones ya cubren 5 millones de hectáreas, según Carvap. La campaña gruesa, la más importante del año, la que define buena parte de los ingresos del campo y del país con cultivos como la soja y el maíz, está prácticamente detenida. En muchos distritos calculan que solo se podrá sembrar alrededor del 40% del área prevista o incluso menos. Los caminos rurales están bajo agua y convertidos en una masa de barro que hace lógicamente muy difícil llegar a los lotes. Con las lluvias de los últimos 40 días, la superficie afectada por las inundaciones ya debe sobrepasar los 5 millones de hectáreas, dijo Pablo Ginestet, secretario de Carvap. En septiembre pasado el cálculo era de 2 millones de hectáreas, pero las precipitaciones siguieron y la situación se complicó. Hoy los partidos de Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Las Flores, Bragado, 25 de Mayo, Roque Pérez, entre otros, tienen suelos completamente saturados, las maquinarias paradas y los caminos destruidos. La situación, vuelvo a tomar palabras textuales, es catastrófica. Vuelvo a mencionar esto, me parece que muchas veces nos empuja a pensar las noticias, de qué se habla, ¿no? De las cosas del gobierno en general siempre, qué hace el presidente de turno. Pero hay muchos aspectos que refieren a la producción y al campo que son apenas un pantallazo que afecta a muchas realidades, que complican muchas realidades que también llegan al país, pero que quedan circunscriptas a quien está más o menos vinculado. No siempre tenemos una mirada federal de las noticias. No siempre sabemos lo que anda pasando en alguna provincia a 500, 800, 1000 y pico de kilómetros. Tal vez no tenemos obligaciones, un país muy extenso, con muchas realidades, que por un lado puede pasar lluvia, inundaciones, sequías y cosas por el estilo, es cierto. Pero la verdad es que muchas veces nos dejamos llevar un poco de la nariz de que tales y cuales temas son la información del día. Y a veces puede ser que esto ocupe, ¿no?, un informativo o los medios digitales, pero por un ratito. Muchas veces va pasando esto de que nos quedamos como enredados en un pequeño conventillo, a veces muy mínimo, muy pequeño, y le quitamos la vista a esto. Entonces la ciudadanía está preocupada por otras cosas. Y la verdad que esto debería ser un tema por muchos conocido, no solamente por los que están vinculados a la producción agropecuaria. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. Una de las cosas que ha pasado en estos días es esta manifestación, grosera manifestación por cierto, un regodeo sobre el tema de la homosexualidad o las personas con tendencia homosexual y aprovechando las redes sociales, invadiéndolo todo y con una supuesta alegría. La verdad que complica bastante. Entonces me parece, complica bastante porque
confunde mucho. Y me pareció interesante buscar, porque alguien me lo sugirió, hablando de otras cosas, estaban centrado en esto, pero iba un poquito más allá, qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio que muchos conocen, muchos utilizan cuando hay algunas dudas sobre algunas cosas, y puntualmente sobre qué dice el Catecismo, que, insisto, no es un invento, sino es un compendio, busca de aquí y de allá, que tuvo su primera versión en el 92 y la última versión, que es la versión oficial del Catecismo, que es del año 97. Tiene temas de fe, de doctrina, de moral de la Iglesia Católica. Es una fuente de información confiable, precisamente, sobre temas pastorales y qué dice la Iglesia frente a cada cosa. Bueno, para que quede claro, ¿no? Para aquellos que en una de esas pueden tener un poco de confusión, ¿qué dice la Iglesia Católica a través del Catecismo sobre la homosexualidad? La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas, dice el Catecismo. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Me parece interesante lo de origen psíquico, porque esto lo que dice es que el origen es psíquico. No hay físico, sino psíquico, pasa por la cabeza. Sigo, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves. Hay una cita, a donde uno tiene que ir a buscarlo, en el Génesis, en Romanos, en Corintios, en Timoteo. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Esto se cita con la Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la Persona Humana. Son contrarios, sigue el texto, a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Pero evidentemente hay algunos sacerdotes, conozco algunos, que niegan esto, que dicen, bueno, no, está mal llamar depravaciones graves al ejercicio de la homosexualidad. O que, esto es una forma de discriminar, no contener, no tener la mirada de Cristo, el amor es el amor y qué sé yo, una ensalada de argumentaciones que la verdad que le hace bastante daño al mensaje claro de la Iglesia respecto de esto. Es más, en algunos casos se ha citado al Papa Francisco con respecto a esto, en cuanto a una mirada más amplia. ¿Se acuerdan que cuando dijo que la homosexualidad no es delito, pero sí es pecado, ¿no? Y que las personas deben ser atendidas, contenidas, de la Iglesia tener los brazos abiertos? Y bueno, está bien, pero se condena al pecado y no al pecador. Y como dijo el propio Cristo a la pecadora, famosa escena que todos conocen, ve y no peques más, ¿no? Ni yo te condeno, ¿no? Había dicho algo así. Con lo cual, en esto lo que hace falta es tener el mensaje claro, porque se dicen muchas cosas, muchas macanas en este sentido, con respecto al tema de la Iglesia, que a veces parece que se hubieran quedado en el 1500. La Iglesia es muy clara en este sentido, como con cualquier otra cosa, pero nadie le diría a un delincuente que va a robar y matar, trata de ir a misa el domingo, pero si tu manera de ver las cosas es salir con un arma y eventualmente matar al que se oponga o se te cruza en el camino, yo te recibo igual. La verdad es que no, nos escandalizaremos, o cualquiera se escandalizaría si pasara eso, ¿no? Como se le puede poner una mano en el hombro a alguien que comete un delito, claro, y aparte un pecado grave como matar. Entonces, ¿por qué tener esta mirada de que, hay ciertos pecados en los que yo los puedo naturalizar y decir que simplemente es una manera de vivir y en el otro no, pecado es pecado? Bueno, el tema es un poco complejo, seguramente para los que no estamos formados en la teología, pero leemos y buscamos fuentes de información. Tratamos de mirar la cosa con equilibrio, pero no siempre se tiene claridad y no siempre se guía adecuadamente a las personas que viven esta situación. Incluso hay sacerdotes que hacen pastorales en torno a las personas con tendencia homosexual que de algún modo dicen, está mal salir a decir que esa forma de vida tienen que abandonarla, ¿no? Es simplemente una expresión de su persona y lo importante es el amor.
Bueno, esto es literalmente el mensaje que tiene el enemigo. Hay que tenerlo claro. El mensaje es importante. Entonces, hay que ser bueno, hay que escuchar con generosidad, sí, pero hay que marcar que lo que está mal y lo que está bien. Y vamos juntos, ok. Pero si yo me he visto de sacerdote y formo parte de la carroza del orgullo gay, junto con un montón de personas disfrazadas y celebrando la homosexualidad, de algún modo no estoy haciendo un buen camino. Yo creo que quien hace eso está equivocado. Y no porque, vuelvo a decir, lo invente yo, sino porque eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque no todo está perdido. Cosas posibles. Este sábado ocurrirá algo en todo el país que es sumamente alentador porque es la posibilidad de sacar dudas. Lo hacen de tanto en tanto, creo que es una vez al año, bueno, no sé, tal vez un poco más. Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario. Esto es una actividad surgida del Consejo Federal del Notariado Argentino, proponiendo que las delegaciones, que los colegios de escribanos, salgan a la calle o abran sus puertas en un día especial para atender sin turnos, sin honorarios, por supuesto, gratuitamente, a las personas y que puedan evacuarse en una consulta, seguramente, si son muchos tendrá que ser breve, pero bueno, puntualmente sobre temas que tal vez la pueden estar preocupando. Temas legales en los que interviene un escribano, lo que significa sobre la vivienda familiar, las autorizaciones para conducir, las autorizaciones para que viajen los menores, las uniones convivenciales, los pactos de convivencia, las donaciones, los testamentos, el régimen patrimonial del matrimonio, cuestiones referidas a las sociedades y contratos, directivas anticipadas de salud. Bueno, los temas, por supuesto, son todos los que están en torno a la legalidad. Pero bueno, ahí tener la posibilidad de que durante un rato uno vaya y hable directamente con un escribano es realmente una oportunidad. Más allá de que esto puede pasar en muchos lados, me llegó la información de lo que va a ocurrir en la zona norte. En Vicente López, en la Plaza de los Inmigrantes, en Fernán Félix de Amador, 1537, en Olivos, una plaza pequeñita, muy bonita, en la Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, en Chacabuco 484, y en San Fernando en la Biblioteca Popular Madero, en Constitución 622. En esos tres lugares, en Vicente López, en San Isidro y en San Fernando, habrá posibilidades de consultar a un escribano en esta Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario. Esto mismo uno lo puede llegar a buscar en el lugar donde sea, porque esto pasa en todo el país el sábado que viene, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Cosas posibles. Dicen que ya está todo preparado para el Salón Náutico que se va a realizar en el Parque Náutico de San Fernando durante 2 fines de semana, del viernes 7 al domingo 9 y del viernes 14 al domingo 16, desde la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Esta es la 24ª edición que va a tener lanzamientos de embarcaciones, presentaciones, accesorios, ayudas para la navegación y todo lo que refiere justamente a la utilización del tiempo libre en el entorno natural de la navegación. La exposición va a conformar claramente un paseo de fin de semana para los que tengan ganas de pasear y conocer. Habrá música, propuestas gastronómicas, es lo que mayormente sucede, y lo organiza, como siempre, la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas, CACEL. Es verdad que a veces uno se confunde y piensa que todo el mundo está hablando de lo que a uno le importa, porque uno busca en las redes sociales, porque le llegan correos, hay mucha gente que ya no utiliza correos, o porque consulta determinados medios o cosas por el estilo. Entonces le da la sensación de que esto es un tema que ha corrido mucho, ¿no? Muchas veces nos hemos engañado con esto. Nos da la sensación porque tenemos un entorno que habla de estos temas, porque miramos una página, leemos un artículo, nos llega un comentario por ahí. Entonces tenemos una sensación tal vez parcial pero magnificada. Sería indiscutible que con lo que ha pasado ahora, una nota que habla sobre la Virgen y la definición de corredentora, haya mucha gente realmente en el mundo que ha visto esto y se ha detenido. Ante la publicación de la nota del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre algunos títulos marianos que afirma que lo de corredentora resulta inoportuno,
en el momento presente, dice Monseñor Alberto José González Chávez: no pretendo discutir, porque la Santísima Virgen no necesita controversias, pero sí compartir cierta extrañeza. La nota aprobada por el Santo Padre me parece bastante aceptable en cuanto a su metodología y a los argumentos expuestos, aunque me chirrie que retenga inoportuno un título mariano nacido del amor, no de la confusión. La Iglesia jamás ha empleado el término corredentora para colocar a María al mismo nivel de Cristo, único redentor, sino para confesar simultáneamente dos verdades luminosas: que Cristo es el único Salvador y que la Virgen, por voluntad divina, fue asociada de modo singular y único a la obra redentora. Llamarla corredentora no disminuye a Cristo, exalta la eficacia de su redención y ayuda a contemplar con asombro hasta dónde puede llegar la gracia en una criatura que se deja poseer plenamente por Dios. Por eso, tantos santos, teólogos y pontífices hablaron de este título con amor y fineza teológica. ¿Hay que desaconsejarlo hoy? Bueno, la nota sigue un poco, pero me pareció muy interesante y muy medido. A esto habría que sumarle otras realidades, que son los dichos, los textos de sus papas sobre la corredención mariana. Pío IX dijo en diciembre de 1854: así como Cristo, mediador de Dios y los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la escritura del decreto que nos era contrario, lo clavó triunfante en la cruz, así la Santísima Virgen, unida a Él con apretadísimo e indisoluble vínculo, ejercitando con Él y por Él sus sempiternas enemistades contra la venenosa serpiente y triunfando de la misma, plenísimamente aplastó su cabeza con el pie inmaculado. Esto es una bula papal de Pío IX. Nos venimos un poco más acá. Pío X, la consecuencia de esta comunidad de sentimientos y sufrimientos entre María y Jesús es que María mereció ser reparadora dignísima del orbe perdido y, por tanto, la dispensadora de todos los tesoros que Jesús nos conquistó con su muerte y con su sangre. Lo dijo en febrero de 1904. Pío XI, siguiendo con los píos: oh Madre de piedad y de misericordia, que acompañabais a vuestro dulce Hijo mientras llevaba a cabo en el altar de la cruz la redención del género humano, como corredentora nuestra asociada a sus dolores, conservad en nosotros y aumentad cada día, os lo pedimos, los preciosos frutos de la redención y de vuestra compasión. Lo dijo en abril de 1935. Y finalmente en el Concilio Vaticano II, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. Bueno, por supuesto hay muchísimo más dando vueltas por así, que lleva un poco de claridad. Hay quien ha dicho esto no es una orden, ¿no? Es una sugerencia y como tal se puede tomar o no tomar, más allá de que esto haya tenido la firma del Papa. Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles. Una buena costumbre que sucede todos los años, desde hace ya bastante tiempo. El domingo 30 de noviembre a las 8 de la mañana se va a realizar la tradicional carrera gratuita Boulogne Corre. Hay mucha carrera en San Isidro, utilizando distintos espacios. Ha ocurrido en torno al hipódromo de San Isidro recientemente. También hay instituciones que hacen esto para darse a conocer por un lado o recaudar fondos, a veces las dos cosas. En este caso la intención es colaborar con comedores y merenderos de Boulogne. Se puede llevar un alimento no perecedero. Hay, como siempre, 3 formatos: 8 kilómetros, 4 kilómetros y 1 kilómetro. Esta versión de 1 kilómetro cada uno lo puede hacer como quiera. Los otros, son corriendo. Cualquiera hace lo que quiere, pero en principio las de 8 kilómetros y 4 kilómetros son las más competitivas. Y donde van gente que corre profesionalmente en distintos lados, se los ve muy delgados, muy ágiles, muy rápidos. Yo voy todos los años. No corro, cubro nomás. La inscripción es únicamente a través de internet, a través del sitio de la Municipalidad de San Isidro, sanisidro.gov.ar.
con.ar, no tiene costo, y va a ser el domingo 30 de noviembre a las 8 de la mañana en Boulogne, lugar que a las puertas del Arsenal de Boulogne sobre la avenida Avelino Rolón. Ay, no, no. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida. Las personas no cambian, es un concepto que muchos dicen a veces para justificar que, los delincuentes o personas que tienen un estilo de vida equivocado, yo creo que no cambian, pero en otro sentido. Las personas no se transforman en otra cosa, hagan lo que hagan, son la misma persona, sea que estén en su casa, sea que estén en un tiempo libre, que estén trabajando, que estén manejando, que estén atendiendo un comercio, que sean parte de una estructura empresarial, que estén en la función pública, son las mismas personas. Con lo cual los aspectos que se dice que son privados, indudablemente van a formar parte de las decisiones del accionar de ese individuo. Es decir, si yo soy una persona violenta, por decir un ejemplo, en mi casa, si maltrato a mis hijos, podría dar algunos ejemplos de padres que insultan a sus hijos de modo permanente, como si fuera eso una forma de autoridad, cosas realmente espantosas. Pero me refiero, esa misma persona cuando trabaja, cuando sale de su casa, cuando maneja un vehículo o cuando hace lo que hace en cualquier lugar donde lo haga, es la misma persona. Si tiene un aspecto que es violento, desmedido, desconsiderado, va a ser el mismo. Las personas no se transforman de acuerdo, por ejemplo, al vehículo que conducen. Si son respetuosas de los demás, lo van a hacer en el volante del auto, al volante de un auto, con el manubrio de la bicicleta, montados en patines, en scooter eléctricos o caminando. Las reglas de tránsito que muchas personas respetan cuando están en países europeos o incluso cruzando el charco en Uruguay, en la Argentina son violadas de modo casi constante, con algunos vehículos más, ¿no? Las motos, las bicicletas. Cualquiera puede observar fácilmente que muchísimos ciclistas ignoran, es decir, desoyen, no le dan bolilla a las normas básicas de tránsito. No es que no las conozcan. Hay quienes piensan que los conductores son personas que se comportan distinto de acuerdo al vehículo. Si esto fuera cierto, un señor que va caminando en busca de su auto, va caminando, es un peatón. Se detiene al llegar a la esquina con un semáforo, espera que la luz lo habilite a cruzar, porque hay riesgo, y recién cuando eso se produce, sigue caminando. Después llega al auto estacionado, se sube, y ya tal vez no sea el mismo respetuoso del semáforo que antes obedeció. Será descortés, será poco cuidadoso, incluso irrespetuoso con los peatones, esos que me molestan. Al llegar a su casa, el mismo señor se va a cambiar la ropa, ya dejó de trabajar, se monta en una bicicleta y sale a hacer un poco de ejercicio. Y buscará ser respetado por los autos, que no lo dejan pasar, que no le dan prioridad. Pero no se va a detener en los semáforos en rojo porque no quiere hacer un esfuerzo adicional y porque todo el mundo lo tiene que respetar. Esto que parece una exageración, en realidad podría pasar, ¿no? Uno podría imaginarse esto hecho película o hecho dibujito. Las personas que son cuidadosas y ajustan su vida a las normas de tránsito, hablando de este tema, y las prioridades de paso y de circulación, son las mismas. Respetar las reglas de tránsito no es serle fiel a un papel que caprichosamente alguien escribió, sino cuidar al prójimo. Principalmente reconocerse parte de una sociedad. Con cada gesto de respeto se construye una sociedad mejor. Es decir, uno podría ser parte de una sociedad ordenada, se va a otro país y dice, mira, todo el mundo, no hay un semáforo en rojo, pero hay un cartel que dice stop. Y la gente para.
qué educados, qué buenos, se nota que tienen muchos años de historia o qué sé yo, algo, ¿no? De algún modo lo lleva a hacer eso. En cambio allá en Buenos Aires o allá en la Argentina, no, esto no pasa. No pasa porque cada uno toma decisiones individuales equivocadas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por una falta notable de consideración al otro. Es decir, el problema está en el bien común. Es decir, el bien común será el espacio, serán los comportamientos y son las otras personas. Yo soy parte de un medio ambiente. Lo construyo o lo destruyo. Tienda una mano y sienta cosas posibles. ¿Cuánto tiempo tarda uno en organizarse, en programar, en pintar un cartel, en pensar cómo vamos, cuántos vamos, en convencer a alguien para que diga, mirá, está bueno, está para ir, es una linda experiencia en familia? Bueno, no está definido todavía el día, pero va a ser en marzo, la próxima Marcha por la Vida en Buenos Aires y también en muchos lugares de la Argentina. Es bueno pensar en que uno pueda manifestar públicamente su afecto por la vida de todos, de los niños desde el momento de la concepción, de los ancianos y los enfermos, la protección de la familia. Todo esto forma parte de la cultura de la vida que uno quiere defender. Principalmente es eso. ¿Estar en contra de algo? Bueno, no, hay que simplemente ponerse de acuerdo. La vida merece ser defendida siempre, en todo tiempo y lugar. Y que en esto no hay nadie que no pueda hacer algo, desde comentar, desde tener datos, de formarse, de trabajar. De diferentes maneras uno puede trabajar, enseñar, difundir la valoración de la vida. Bueno, las charlas que hay, que se dan en los colegios, que están muy buenas, pensar en cómo uno puede aprender el desarrollo de la vida humana en el vientre materno, que es una maravilla. Bueno, sobre eso es un camino, no hace falta hablar de aborto, no hace falta hablar de cifras o de situaciones dolorosas, hace falta sembrar lo bueno para que lo malo no entre. Esto es una manera incluso de educar, separándonos de estos temas. Llenar el vaso de cosa buena inhabilita que entren las malas. Así que bueno, para tener en cuenta, habrá que ir pensando en el cartel que uno pueda construir, pintar, de la impresión que uno va a hacer, de convencer a alguien, de invitar a alguien a marchar por la vida. Posiblemente sea el sábado 28 de marzo. No está muy decidido, parece que puede haber cambios, pero es bueno tenerlo en cuenta. Todavía faltan 3 meses y pico y uno puede ser parte de esa hermosa experiencia. Algunas cosas para mencionar que refieren al 5 de noviembre. Hoy es el Día Nacional de la Aviación Civil, el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Se dice que en 1492 Cristóbal Colón mostraba a sus compañeros de conquista, compañeros de viaje, la planta de maíz que ya sabemos que es americano, ¿no? En 1884 se creaba la Biblioteca Nacional de Maestros en Buenos Aires. En el 1893 nace en Italia, en Verona, el poeta y letrista de tango Mario Battistella. En 1896 nace en Buenos Aires Anselmo Aieta, bandoneonista, compositor y director de tango. Para juntar todo lo que refiere al tango, en 1904 nace en Buenos Aires la actriz Sofía Bozán, María Sofía Isabel Bergero. También se puede mencionar a 1947, que nace en Ballesteros, en Córdoba, el bandoneonista y cantautor Rubén Juárez. Hoy cumpliría años el poeta y letrista de tango Homero Expósito, creador de Percal, Trenzas, Naranjo en Flor, bueno, que me van a hablar de amor, entre tantas otras. Y otras cosas. En 1911, Jorge Newbery, el pionero de la aviación en la Argentina, logra el récord sudamericano de altura al ascender con el globo Buenos Aires hasta 5.100 metros. En 1916, el emperador alemán Guillermo II y el emperador de Austria, Francisco José I, proclaman el reino independiente de Polonia. En 1929 nace en Buenos Aires el recordado periodista, escritor, presentador de televisión Juan Carlos Pérez Loazó. En 1938, gente de los medios, nace en Puan, en Buenos Aires, el periodista Néstor Ibarra. Hoy podemos recordar el cumpleaños de César Luis Menotti. Nació en Rosario en 1938. Es un aniversario de la creación de la Universidad del Museo Social Argentino. Ocurrió en 1956. Y finalmente mencionamos dos fallecimientos
de gente que todos conocemos. En el año 2009 moría a los 84 años el historiador argentino Félix Luna. Y finalmente en el año 2013 moría a los 79 el locutor, actor y humorista argentino Juan Carlos Calabro. Muchas gracias a los que utilizan el camino de Mercado Pago para ser parte de Cosas Posibles, aquí en Amadeus. Este programa refleja información, contenidos, entrevistas, datos que no siempre aparecen por allí en otros medios o por otros canales. Entonces resume un montón de información muy valiosa que muchos agradecen y por supuesto me llena de satisfacción que así lo valoren. Para que esto continúe, hace falta el esfuerzo de todos. Cosas.posibles.mp. A los que utilizan este camino de Mercado Pago, muchísimas gracias. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Que tengan una linda semana. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.